Tienes 86.400 y pierdes 10. Ahora piensa, ¿qué vas a hacer? ¿Te enojarás y tirarás los 86.390 que te quedan o seguirás adelante y sin darle importancia pensarás que todos tenemos 86.400 segundos al día? Tú decides si los segundos negativos te van a arruinar los 86.390 que te quedan. ¿Qué opinas? Acá estamos, como todos los jueves, mi amiga Liliana Rodríguez, coach, y mi nombre, para los que no me conocen, Yurley Arocha, administradora de empresas, en este espacio, dándole la bienvenida todos los días a gente nueva que nos escucha y que le gustan nuestros espacios. Y pues nada, a ver Lili, ¿qué tal el tema de hoy? ¿Quieres decirlo? Hola, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a poner aquí comentarios. Vale la Sí, pena de repente que revises y aprovechemos este espacio mientras le damos un par de segundos a la gente que se vaya conectando. Eh, Creo yo que podemos como ir revisando si lo podemos ir compartiendo en redes y demás. Hoy tengo, ahí atrás hay un invitado especial que tengo, no sé si lo ves. panda, Tengo a don Panda uno de de mis mano. favoritos, ¿Ah? uno de mis animales favoritos, pero también sé que es el animal favorito de tu hija. Totalmente, ella vive feliz y enamorada de sus osos y el panda es su favorito. Hola Dani, ¿cómo estás? Qué No, gusto. nos está ¿Listo para escribiendo. cargar este fin de semana? Y para cumplir años, ¿no? Ah, para que veas que todo lo sé. Hola Mafe, qué bonita, ¿cómo estás? El enojo nos aplica a todos, no sé, yo soy como iluminada, casi que nunca me pongo brava. Y si no, pregúntale a Yur. Lili, me están preguntando que no se está transmitiendo, que si lo están viendo o me pregunta Vivian que no nos ve. Recordémosle que nos ve en Límbico o en Yurley Arocha, en la Sí, página, no en mi perfil personal. sí, tal cual. Y lo que voy a hacer es mientras hola María Inés, qué gusto, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Vamos a hacer una cosa, mientras se terminan de conectar, lo que voy a hacer es que lo voy a compartir de pronto ya está Vivian, hola Vivian, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, me alegra que ya nos estén viendo. Iba a intentar compartirlo de pronto en el grupo de Mujeres 2020 y bueno, y por donde lo podamos compartir. Y sí, Sí. en efecto, el tema que vamos a tratar hoy es cómo podemos, ay, tengo algo aquí en la garganta, cómo podemos hoy gestionar el enfado de manera inteligente. Enfado, enojo, ira, perder los papeles, salirnos de la ropa, no sé cómo lo llama, que se me salta la checa, dice uno en la costa. No, pues ni le digo en los Santanderes cómo se dice, ¿no? Pero te quiero compartir algo. Acá, mis queridas amigas mexicanas, cuando les conté el tema de hoy, me hacían una anotación que me pareció muy, muy chistoso y quisiera compartirlo. Alguna me preguntó, y espera porque se me perdió, alguna me preguntó que si el tema se refería al enojo, que si nuestro enojo o mi palabra enojo en colombiano se refería a estar muy bravo, o sea, tener mucha ira y ser compulsivo, o se refería a estar aburrido. Y me llamó mucho la atención porque para mí, pues enojo tiene que ver solo con la connotación de ira, de rabia, de, ¿sí? Y más no con la connotación como de estar aburrido. Ok, en México enojo es estar aburrido. Dice, sí, o sea, enojo es como estar enfadado, pero estar enfadado no necesariamente es estar bravo o enojado como en Ok, Colombia. ok. Dice, no, me pusieron ejemplos, dice cosas como, estoy enfadada, no tengo nada que hacer porque este niño está enfadoso O y sea, no voy como a llevar al aburrido. parque con sentido de aburrimiento. Ok, ok. Dice, esta situación ya me enfadó porque siempre tengo que sacar la basura, yo y no él, con sentido de molestia leve. Es el Ujú. primer nivel de enojo, pero esto lleva a enojo de cólera. O sea que sí puede significar las dos cosas, pero Sí, efectivamente para ellos también puede ser aburrimiento. Pero en este caso no, vamos a hablar de cuando nos sacan la piedra literal.
literal la piedra cuando perdí los papeles y me descoloqué completamente. ¿De qué otra forma le llaman? No sé, se me voló la checa, digo yo, en la costa uno dice, se me Me saltó la emputé, piedra. o sea, Ah, perdón la palabra, no me quiero ofender emputé, a nadie, literal. pero en Así, Colombia es totalmente válido y así es. no puede sonar tan, no, estaba emputado, o bueno, no sé, en los Santanderes embarracado, o bueno, digamos que las santanderianas y santanderianos en general tenemos fama de ser bravos, pero no sé a qué se refiere, porque yo siento, por ejemplo, voy a echar al agua a algunas amigas que tengo de Ibagué, siento que son más bravas que yo y yo soy santanderiana, entonces para mí siempre, yo decía como que, pero las de Ibagué son más bravas, pero no sé si es que el enojo también tiene muchas connotaciones, entre ellas las culturales, o es Sí, por fama, o sea, cría fama y échate a dormir, o sea, ya los santanderianos son bravos y ahí puedes conocer una persona que no lo es como yo. Y resulta que no, o sea, si digo que soy de Santander, todo el mundo, uy, no, esa loca es brava. Es como lo que siento que llega un poquito el prejuicio, pero sin embargo, ¿crees tú que zonas como los Santanderes la gente es brava? mira, pues acuérdate que la semana pasada hablamos de los prejuicios, entonces depende de lo prejuicioso que yo sea. Mira tan divino Daniel, ¿qué tal lo chirriado? Me saca de quicio, ay, divino. Ah, Dani, no, eso está muy bonito. tienes Sí, total. clases. Y dice Maf, estoy cabreado. ¿Ah? Miren esto, en Ecuador se dice estoy cabreado, tal Eso cual. es otra cosa. Tal cual, tal cual. Y Dani muy bonito, entonces lo llama me saca de quicio. Paola nos No, dice en Santander es arrecho. ¿Mm? Estoy es que yo no arrecho. quería decir. Ah, bueno, pero así se dice en Santander y eso quiere decir estoy Sí. curiosa. Pero sí, fíjate que un poco de lo que vamos a hablar hoy es de ese tipo de enfado, realmente. Mira que aquí me conseguí precisamente para ilustrar de qué clase de enfado hablamos, que es ese enfado que definitivamente le hace a uno perder los papeles. Me conseguí aquí un par de videitos a ver si nos acordamos de estas situaciones particulares que además creo que le han dado la vuelta al mundo. Entonces aquí va. El momento mundialista. Sucedió en la final de Alemania 2006. Materazzi le dice algo a Zidane. Este voltea y le pega un cabezazo en el pecho. La pelota estaba en otro sector. Estaba jugándose en el área francesa. Nadie en el estadio lo había visto. El público no lo había visto. Pero el... ¿Qué tal ese? Yo me acuerdo de eso, yo lloraba, yo decía, pero ¿por qué se salió de casillas? ¿Cómo le fue a embarrar en el último partido? ¿Cómo si era el mega jugador? Y Yo perdieron de hecho el explicaba partido. cómo pudo, después de tener tanta cancha, aunque suene redundante decirlo, salirse de quicio justo en ese partido. Tal cual, tal cual. Ese es uno de los tantos ejemplos. Y por aquí me conseguí otro que me parece súper interesante y pues más bonito. Estoy seguro que aquí sí le vamos a tocar el corazón a todo el mundo. Y el muy divino se descolocó y claramente en su liturgia del día siguiente, pues digamos que arrancó como ofreciendo excusas y hablando del enfado, pero pues es que al final del día de eso se trata, el enfado es lo que nos pasa a todos, que hace que en algún momento perdamos los papeles, ¿sí? Pues Que nos, imagínate, o sea, si se sale de casillas el Papa, ¿qué puede decir uno? O sea, yo por ejemplo claro, siento que soy una mujer que absorbe muchas cosas y que perdono muy fácil, pero el día que se me salta, o sea, los que me conocen, espero no vayan a contestar, no sean reactivos ahorita, los que me conocen saben que son muy tranquila y todo, pero que cuando estoy histérica soy un peligro, sí, dejarme que me desahogue y explote, pero no lo hacen, o sea, como que claro, tratan de, o sea, me le dan leña y leña y leña, entonces puedo enloquecer, digamos, explotando ya como que se llena la copa. Y a eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué es mejor? ¿Ir diciendo paso a paso o crees que esto que por lo menos a mí me pasa es normal? O sea, que llegue un momento en que uno ha acumulado tantas cosas que se sale de casillas. ¿Le puede pasar a cualquiera o solo es porque yo no sé manejar el enojo? mira, y eso es súper interesante para arrancar. Uh -huh. Mira, el enfado,
¿sí? La ira, básicamente para que lo pongamos, digamos, sobre la mesa, hace parte de una de las 6 emociones básicas y universales que están definidas. De hecho, Daniel Goleman en su libro de Inteligencia Emocional así lo define. Él dice, mira, hay 6 emociones básicas: la tristeza, la alegría, el enfado, el asco, el miedo. Básicamente son emociones con las que venimos pues nos vienen en el paquete inicial. El Sí, tema cuál es que básicamente hay como 2 tipos de iras. Está la ira del momentico de la situación, como le pasó al Papa, que sencillamente se me saltó la piedra y reaccioné de alguna manera, o están estas personas que tenemos, y digo tenemos, porque técnicamente ahí me incluyo, que teníamos, porque esa era yo, claramente ya no soy, sí. la costumbre de enfadarnos por cualquier cosa. Entonces teníamos pequeños enfados en el día, ¿sí ves? Entonces lo primero que es importante saber para aterrizarlo acá es que la ira o el enfado es una de esas emociones básicas y es una emoción de supervivencia. Al final del día, ¿cuál es el papel de la ira? Nos viene a avisar que estamos en peligro, ¿sí ves? Y entonces Sí, cuando me siento en peligro, automáticamente, ¿qué hace mi cerebro? Pues tiene 3 formas de reaccionar: o salimos corriendo, o nos enfrentamos y atacamos, o nos quedamos paralizados. Es la manera en la que funciona nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se trata de sobrevivir, pues está perfecto y está muy bien, ¿sí ves? Porque ante eso pues tengo que defenderme, ¿sí? Pero cuando ya no se trata de sobrevivir, sino que vivimos con esa costumbre de estar enfadados, pues al final del día, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos tomando un veneno. Ahí sí me encanta la frase de Shakespeare: la ira es un veneno que nos tomamos esperando que el otro se muera, ¿sí? Entonces, sí, tú ahorita decías, ¿qué será mejor, ir sacando o no? Pues al final del día la ira es esa, es ese veneno que yo me tomo sentada esperando a que el otro se muera, ¿sí ves? Aquí nos sí, saluda Yubeli León, tan bonita. sí. Yubeli, bienvenida. Diana, bienvenida. Sí, mira, finalmente de eso se trata el enfado. Entonces, que es importante que yo entienda que esto no se trata de seres iluminados o de seres no iluminados que se ponen furiosos o no se ponen furiosos. Todos, por supervivencia, tenemos activado el mecanismo de la ira. Es una emoción básica. Y ahí está, y a todos nos va a pasar. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el punto? Que sí, definitivamente, hay, digamos, como algunos tips para aprender a gestionarla. Yo ahorita te decía que particularmente cuando me hablan de ira, sí que siento, y con este tema literal lo confieso, creo que les voy a hacer un striptease emocional, porque es así que me identificaba a mí puntualmente. Tú me conociste hace muchos años, Yo no dije sabes nada. lo candelita que era, ¿sí? O sea, ni para qué la mira, porque ya yo no necesito que me saquen la piedra porque ya le sale solita. Esa era yo. Al final del tiempo, mucho tiempo actué de esa forma. Y entonces como que tenía esa extraña costumbre de vivir enfadada por cualquier cosa, ¿sí? Y al final del día, pues, ¿qué hice? Tanto trabajo, pues empecé a entender un montón de cosas que hoy en día, pues, me hacen reaccionar de una manera diferente. Eso no quiere decir, claramente, no quiere decir que en este momento tenga un aro aquí arriba que me impida necesariamente ponerme de mal genio. Claro que me pongo de mal genio y se me nota, porque es que además, ¿qué pasa cuando uno coge rabia? Como dice uno en la costa, cuando cogí rabia, ¿qué pasó? Entonces puede que no diga nada. Tú ahorita decías, yo no digo nada, pero es que no necesitas hablar. O sea, en la Sí, cara uno se nota. A mí hay una venita por aquí que tengo que se me salta y creo que sale pues como si tuviera sobrepuesta. Si esa vena pudiera salirse y ahorcar al que tengo enfrente, lo haría. ¿Sí? sí, yo también soy de esas. O sea, yo puedo fingir que estoy bien y todo, pero se me nota. A mí en automático Claro. me dice, ¿te pasa algo? No. Pero sí te pasa algo hasta que ya exploto. Pero haciendo un poquito de reflexión, o sea, lo que es el sentimiento y es normal y todos lo tenemos, porque digamos que viene siendo como algo que con una emoción que podemos sentir todos es la ira. Lo que no está bien es ser explosivo, o sea, pero es que siento también que por más que tú tengas una emoción y logres controlarla y todo, no siempre el ambiente o la razón por la cual puedes llegar a ser explosivo la puedes manejar. Al fin y al cabo, tú mismo lo dijiste, es un mecanismo de defensa. O sea, si yo siento que alguien me va a atacar y obviamente como que por supervivencia puedo tener una reacción de la que seguramente me voy a arrepentir, pero en medio de todo no es mi culpa. O sea, no le pueden decir, uy, qué vieja tan brava, esa vieja nada que ver porque es muy peleona y todo. O sea, realmente hace parte de mis emociones o de la manera como yo
puedo afrontar mis cosas. Sé que es de trabajo, pero me refiero que siempre tildamos a las personas y tratamos de juzgarlas y nunca sabemos realmente si está pasando por un mal momento, reaccionó mal o si no era su día, como dices tú, y siempre la juzgamos igual porque estamos como, ay, mira, acá nos colocan algo. Siempre estamos a la defensiva. Del otro lado también, dice Jueli, dice, escopeta vieja se dispara sola. Total, sí, eso es muy buen refrán, pero mira que, digamos, en parte, digamos que hay algo de razón, pero sí Ujú. que, si bien es cierto, está ese momento o esa situación momentánea que hace que yo me salga de Sí, los papeles, sí, claramente, digamos que la forma en la que yo reacciono tiene un componente adicional, ¿sí ves? Por lo general, y es muy normal, y tú mencionas algo que es bien interesante, y es que por lo general tendemos a buscar la responsabilidad en el que está afuera. Y entonces la culpa fue sí, de aquel que me miró, del señor que iba en el carro que me cerró, de mi jefe que yo llegué y lo saludé la más divina y él ni siquiera me volvió a mirar, de mi hija que de repente tuvo algún comportamiento que yo no quería. Entonces, fíjate que por lo general siempre la responsabilidad la buscamos fuera. Y realmente la sí, ira es un tema que específicamente sucede dentro. Es un tema de responsabilidad individual. ¿Sí? Fíjate que yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar la percepción que tengo del mundo. Entonces, por lo general, ¿qué sucede? Mira que yo aquí, de hecho, tomé notas de varias cosas pensando en este tema que vamos a trabajar hoy. ¿Y qué pasa? Eh, ¿Por qué por lo general nos enfadamos? Sencillamente porque la realidad no es como yo considero que tiene que ser la realidad. ¿Sí ves? Entonces, yo pienso que de acuerdo con mi realidad en este momento tú no deberías usar algo tan desabrigado, me estoy inventando. ¿Sí ves? Porque tienes que sí. andar con los ojos al aire. Y entonces sencillamente decido que estoy enojada porque no estás de acuerdo con mi mapa mental y con mi realidad. ¿Sí ves? Eso Ajá. es lo que nos hace mantener esa costumbre de estar enojados, ¿sí? Entonces, yo recuerdo hace muchos años cuando empezaba mi reunión comercial, de hecho en la época en la que te conocí, y entonces todo el mundo tenía que estar ahí sí con el cuento juiciosito, bien sentado, peinado, y ojalá alguien hablara del tema que no estaba hablando. Entonces, por favor, como no me está prestando atención, como no está sintonizado con lo que estamos diciendo, ¿sí ves? Buscando motivos para ponerme furiosa. ¿Mm? Aquí dice Dani algo que es bien interesante, y lo peor es que cuando uno está furioso, se dice cosas con el propósito de herir al otro y después termina uno en esa etapa de arrepentimiento porque en efecto, la ira tiene eso, sí, tiene el momento en el que estallo, tiene luego el momento en el que me justifico y por último, tiene ese momento en el que me arrepiento. ¿De qué? De lo que dije, del mal que hice, de mire cómo la traté, pero peor aún, creo yo que viene una etapa siguiente y es que nos llenamos de vergüenza y ni siquiera somos capaces de decir, la embarré. Qué pena, Mm, discúlpeme, pero la embarré. ¿Sí? sí, Entonces, digamos que sí que hay varias formas de manifestar la ira. Está la ira, te voy a poner un ejemplo, ahorita que decía que iba a ser mi striptease emocional, este tema de hecho lo estamos tratando porque mi hermana dijo, oiga, ¿y qué tal? Nancy nos pidió, ¿qué tal si hablamos del enojo? ¿Sí? ¿Qué tal si hablamos de la ira? Y fíjate que seguramente ella va a compartir esto cuando lo escuche y tenemos dos formas completamente diferentes de manifestar nuestra ira, ¿no? Entonces, tú le ujú, sacas la piedra literal a mi hermana, mi hija, y téngase porque se desbarata en prosa llega. coge y te machaca y ya. O sea, que le quede claro que a mí no me saca la piedra y punto. A los 5 minutos yo lo voy a mirar y de alguna manera ya se le ha bajado. Que sigue ahí con su cosita, pero se le ha bajado. ¿Cómo era mi furia? Entonces, no, tú me puedes decir y completamente impávida. Eso sí por dentro, Sí, ni parpadeas. impávida, ni parpadeaba, pero eso sí por dentro me iba cocinando. ¿Verdad? Pídame que le diga algo y de verdad que tenía esa habilidad de, primero, de hacer al otro sentir que, de Que verdad, está lo más y fácil es yo. pinte un poco izquierda, ¿sí? O sea, esfúmese, desaparezcase, eh, completamente callada, pero con mis gestos, completamente descolocada, hacía que el otro se sintiera ninguneado, como que definitivamente tenía que estar en algún lugar menos ahí. Eso es otra forma de manifestación de ira, ¿sí? O de repente, no hay problema. Otras personas que deciden, no hay problema. Yo, pues digamos que lo que hacía era con mis actitudes, si bien es cierto que no te insultaba, no te regañaba, no te decía nada, pues evidentemente medio me necesitabas para algo y ahí la descargaba toda, no en palabras, pero sí con mi actitud. Están esas otras personas que sencillamente se callan
y deciden que durante un montón de tiempo no te hablo y punto, te privo, te castigo con mi indiferencia. Entonces hay muchas formas de manifestación de ira, pero si te fijas al final del día, sí es un veneno que me estoy tragando yo solo, porque es un veneno, ¿sí? Porque cuando uno estalla en ira, cuando uno siente ira, pues es que lo que está pasando a nivel del organismo son un montón de cosas. Entonces, Es en una general, emoción. claro, y es un chute de neurotransmisores que viene cargado, que claramente, si bien es cierto que te vienen a avisar algo, porque la ira que te está avisando que te están poniendo límites, o que sí, que se están pasando los límites que tú tienes, sí, que te están como corriendo la cerca, entonces eso te viene a avisar la ira, o sea, la ira en sí no es mala, algo te está avisando. El problema es cuando ese estallido de ira no lo tragamos y no lo sabemos gestionar, que terminamos haciéndole daño al otro, pero al final del día con esa descarga de neurotransmisores que tengo yo dentro, que básicamente son adrenalina, cortisol, testosterona, que es la que está, digamos, atada sobre todo al manejo de la furia, entonces por dentro, mira, es que el corazón se te acelera, la El sangre se te sube pulso, a la total, cabeza, sudoración, a mí claro. me tiembla la mandíbula. Total, no, a Pero, mí la cabeza se me pone caliente y roja, o sea, es literal como ve uno en los dibujos que va a estallar, tal cual. Y no me imagino ese pobre corazón allá, la respiración te cambia porque ya es, sí, la respiración de enojo es diferente a cuando de repente, no sé, está un enamorado que, ay, es como suspirando aquí, la respiración la eso, tiene aquí. eso te iba a decir, antes de que pasemos como a las consecuencias de la ira o del enojo, o sea, se puede decir que frente a tu tipo de ira o al tipo de ira, digamos, de tu hermana, que podría decir yo que uno puede ser más de hostilidad y el otro más de agresividad. ¿Hay uno mejor que otro? O sea, uno podría decir, ay, esta mujer tiene una ira más chévere que la ira de la otra persona, No, yo creo o que digamos no. más positiva, o los dos son igual, o sea, necesitan el mismo manejo. Lo que pasa es que a veces siento que cuando la ira se va mucho hacia la agresividad, pues puedes lastimar y ahí tal vez no tienes vuelta atrás. No, o sea, digamos que cogiste el florero y lo mandaste y quién sabe qué hiciste. Es diferente a de pronto si lo manejas solo con sarcasmo y eso, pero Pero no, siento que todos tenemos que tener un tipo de ira, o sea, porque justo estás hablando de eso, de cómo el cuerpo resiente el que no lo saques, o sea, siento que igual somos mortales, o sea, si se sale de casillas el papa, yo, ¿por qué no? O sea, también tengo derecho como a sentir, a expresar, claro, ¿sabes qué? O sea, me siento mal, no es justo, o sea, claro. no es mi mejor semana, no me cogiste en un buen momento, no tanto para excusarme, sino para decir, oye, o sea, es que lo saco, me da un cáncer de páncreas, entonces sencillamente, pues mejor lo saco y pido disculpas a que por dentro mi cuerpo se esté carcomiendo con todo, ¿no? Claro, mira, o sea, lo importante con la ira es, digamos, entender que al final del día nos pasa a todos y que no es un tema que podamos controlar, ni siquiera que lo damos controlar, es que no se trata de que no me vuelva a dar ira, no se trata de eso. O sea, ira necesitamos tener, ¿sí? De hecho, tú lo dijiste ahorita, o sea, al final del día, más allá de mi límite, pues es que me siento agredida, ¿sí? Estoy sintiendo agresión, eso me está viniendo a indicar la ira, entonces, como tal, no debo sacarlo, claramente no debo digamos, frenarlo. Sí, en efecto, la ira tiene que pasar. ¿Qué es lo importante o qué es lo que yo debo aprender? Es en ese momento que me siento con rabia, en ese momento que siento con ira, ahí es donde debo asumir responsabilidad y decidir qué voy a hacer con la ira. Entonces, si es mejor a que yo grite o no grite, pues no. Hay gente que le dice a uno, no, es que yo prefiero esa gente que de una vez le dice a uno con honestidad lo que tiene en su cara. Mira, a mí la honestidad sin prudencia no es una virtud. ¿Sí ves? Ok. Entonces, que le digan o no le digan a uno, yo creo que cada quien tiene su estilo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa que al final del día, que es mejor esas personas que se quedan calladas o no con el tema de la ira, yo creo que no hay ninguna de las dos posiciones mejores, ¿sí ves? Porque vuelve y juega, al final del día quien se está envenenando soy yo, entonces, no, es mejor el que tira el florero de una vez y con eso descarga su ira y ya se le pasa. Pues increíblemente, fíjate que a nivel de neurociencia, con todos los estudios que se han hecho de la ira, por más que tires el florero, no se te pasa la ira. De hecho, la ira es tal vez una de las emociones más seductoras, por ponerle algún nombre, ¿sí? Porque ¿qué hace la ira? Claro, fíjate que tú, pongamos un ejemplo, yo voy conduciendo y entonces llegó alguien y me cerró en el carro, o sea, uno dice, pues si vamos a voltear a la derecha, pues lo ideal es que le esté en el carril de la derecha, pero no, preciso va a todo el carril de la izquierda y decidió que se atravesó, me cerró, casi que hace que el señor de atrás me pegue, fíjate el casi, ¿no? Porque ni siquiera pasó, casi que hace que el señor me pegue,
El de atrás me hizo frenar en seco, aparte que las piernas me quedaron temblando y me dejó con el madrazo porque siguió derecho. Ni siquiera tuve la oportunidad de bajar la ventana para haberle dicho hasta de que se iba a morir. ¿Sí ves? Entonces, ahí estoy llena de furia, llena de rabia. Ojalá pueda acelerar y lo alcance por lo menos para mirarlo mal, pero independientemente de que lo miro mal o no, me quedo con mi rabia, ¿ves? Llego a la oficina. Entonces, cuando llego a la oficina, igual me encuentro con mis compañeros y adivinen qué me pasó. Entonces, revivo la historia. Ya se me iba pasando. Porque, ¿qué pasa? Como toda emoción, pasa que si yo en ese momento respiro, automáticamente lo que hago es que conecto mis dos hemisferios y la emoción se baja. ¿Sí ves? Y entonces sigo conduciendo y mientras tanto, ¿qué voy haciendo? ¿Qué tal el tipo? Y es que además es que es un bestia, como no se hace en el carril, es que me hubiera podido matar, imagínense. Y yo con hijas, con nieta, definitivamente es que no me hubiera dejado, y la cabeza rumiando, rumiando, rumiando. Va bajando la emoción. Llego a mi oficina, me encuentro con la gente, le cuento qué me pasó y vuelvo y me subo. Y ¿Sí ves? vuelves fosforito. Claro, porque es que ese chute de neurotransmisores que tengo al final como que se dispersan en el cuerpo y quedan volando. Entonces, por eso la ira se dice que es seductora. ¿Por qué? Porque tú sientes el arranconazo de rabia, pero igual se te va bajando, pero se demora mucho tiempo en quitarse. Y entonces fíjate que si al ratico alguien te habla de lo mismo, entonces vuelves y te enciendes y le cuentas la historia y vuelves y revives el momento y te vuelves a cargar de emoción. Y mientras tanto te vas haciendo todo ese daño dentro. Y pasa la mañana, pasas tranquila, no sé qué, te ocupaste trabajando, cambiaste el foco, estás en otra cosa, de pronto saliste a tomar un café, el de la mañana, y alguien te pregunta, bueno, ¿y cómo vas? ¿Y cómo te fue esta mañana? Imagínate lo que me pasa y vuelvo y ¡fum! Me subo y entonces tengo todo el tiempo la ira y la cabeza comiéndome. Y ojalá el otro te dé argumentos que te ayuden a alimentar ese pensamiento que tienes, entonces me sigo rumiando, me sigo diciendo y me sigo calentando. ¿Sí? ¿Sí ves? Sí, El juego, o sea, me meto como en esa rueda de hámster que doy vueltas y como que no paro. sí, ahorita me hiciste caer en cuenta en algo, o sea, que puedes volverse como adictivo por la adrenalina que te genera, porque yo Es recuerdo adictivo, mi tal cual. generación como de 15 años, o sea, hace poco, hace 15 años nada más, me acuerdo que se armaban muchas peleas en las fiestas, o sea, no había 15 años que no terminara en pelea entre los niños. Ahora yo no sé, ¿será que ya no salgo? Yo creo, ya no tienes O ya 15, o de pronto ya no tienes ya 15. Ah, pero puede nadie ser. se tiene por qué enterar. Pero me refiero que ya no lo veo tanto, aunque puede ser eso que ya no salgo, pero como que ya no veo que es algo usual o no lo noto o no me cuentan, o definitivamente ya sumé muchos 15, pero me acuerdo que en la época de mis 15 por cualquier cosa se peleaban. Se peleaban en medio de todo bien, si se puede decir así, o sea, no se peleaban con armas cortas, cortopunzantes ni nada de eso, pero se peleaban, o sea, cualquier cosa era un puño y tú veías que casi todas las fiestas, por lo menos yo recuerdo que mis 15 sí terminaron en pelea, o sea, todo el mundo peleándose por una niña, por un comentario, porque el niño se creía más macho que los otros, qué sé yo, pero siento que era muy repetitivo. Ahora que te escucho, pienso que tal vez esa adrenalina puede como volver que el tema se vuelva recurrente y mucha gente lo use de arma. O sea, un ejemplo, si yo no sé qué decirte, si yo no estoy segura, si yo quiero ganar la pelea, mejor me emberraco para que tú hagas esto y ya no te enfrentes a mí. Sí, o sea, porque cuando tú explotas en medio de todo, actúas un poco desde el lado animal, ¿no? No desde el lado tan humano. Tal cual. Entonces, puede ser que muchas personas digan, ah, ok, ¿sabe qué? Yo hablo primero duro, yo me emberraco primero y así como yo soy emberracado, voy a bloquear, ¿sí? O voy a ser autoritario y me va a tener miedo y me va a no sé qué. Yo vivo por lo menos las dos cosas en mi casa. Mi mamá que lo perdona todo y mi papá que le dice, uy, ¿ves? Entonces uno dice, no, se va a poner bravo, eso ni le digamos. Entonces ya sabes, ¿sí? Que esa es su reacción y no lo cuestionas no porque él tenga la razón, sino porque como él se No enoja, puedes desatar su ira. exacto, pero eso también me da rabia, o sea, es que no es justo que yo no le pueda decir que no estoy de acuerdo. Claro, porque la rabia te está indicando eso, que se está cometiendo una injusticia. Entonces, fíjate, y no, te aseguro que no es solamente en tu familia, en todas las familias tenemos o el tío, o el papá, o el abuelito que llega a la casa a comer y entonces todo el mundo es como, y no vaya a preparar eso que no le gusta y quite esa música, que ese no es el tipo de El música, miedo, sí. y deje el televisor puesto en este canal porque ese es el que le gusta a él, y todo el mundo es como evitándolo para no desafiar la fiera que lleva adentro. Y Ajá. entonces, ¿en qué momento nos tenemos que comer eso? Entonces, fíjate que sí, yo creo que primero definitivamente cuando yo digo que alguien me sacó de quicio, porque es que además nos excusamos en que fulanito me sacó de quicio, periquito me sacó la piedra, le estoy dando la libertad. Al final del día,
que decida qué quiere hacer con mi estado de ánimo. Es que fíjate que lo hemos venido hablando en diferentes momentos y es, yo no tengo control de lo que pasa afuera. Lo único que yo puedo controlar es lo que pasa aquí dentro. Soy yo. Pasa aquí dentro, por lo general, ¿sí? Obedece a mi percepción de lo que yo considero que tiene que ser. Y entonces cuando el tema no es como yo considero que tiene que ser, pues sencillamente se sale de mi mapa mental, ¿sí? Porque es que somos muy rígidos, porque es que somos unos cuadriculados y eso nos vuelve, yo creo que las personas mal geniadas, y yo sí que lo puedo decir desde mi experiencia personal, yo era una amargada de tiempo completo, ¿sí ves? Porque nada estaba puesto en el lugar que yo quería. Entonces los mal geniados nos volvemos amargados. Entonces, era mi mapa mental, era mi rigidez mental, y sí, esa rigidez mental lo que me hacía que yo cuestionara y que esperara que el mundo fuese como yo quisiera que era o que es, y así, pues esa no es la realidad, mi realidad no es la realidad, ¿sí? Recuerda que el mapa no es el territorio, entonces como yo veo el mundo no es como es en realidad el mundo, entonces si el mundo no era como yo quería que fuera, ¿sí? Por el estado de ánimo en el que estuviera o como yo lo tenía determinado, ¿sí? De acuerdo con mis creencias, de acuerdo con mis experiencias, entonces si el mundo no se comportaba como yo quería, pues evidentemente esa era la razón, ese era el detonante perfecto, y entonces lo que iba haciendo era acumulando pequeños motivos diferentes en el día para andar de mal genio. Okay. Entonces, ahí era una malgeniada compulsiva, compulsiva me refiero acostumbrada pues a ese estado de ánimo tan nada que ver, ¿sí? Yo sí que creo que hay muchas cosas que nos vuelven malgeniados de tiempo completo. Uno, lo que te decía, es esperar a que el mundo sea como yo quiero que sea, o que la gente actúe como yo espero que actúe. Dos, la autoexigencia y esa rigidez, ¿sí ves? Entonces, yo me exijo, y es que lo recuerdo perfectamente, la cosa tenía que ser perfecta, sin espacio a errores, y como yo no me permitía errores, pues tampoco le permitía a las personas que estaban al lado mío que tuvieran ningún tipo de error. Sí, como muy autoritario. Tal cual, tal cual. Entonces, a imponer mi verdad, a imponer mi voluntad, y eso claramente nos hace vivir de mal genio a toda, no, sí, de mal genio a toda hora, con la piedra afuera. Entonces, siempre encontrar motivos para que me la saquen. Y bueno, en ese caso, digamos, ¿qué es más fácil manejar? O sea, que yo controle mi ira y trabaje sobre mi ira y demás, o que yo controle cuando vea a alguien en ira y controle para, en vez de subir su barrera, bajarla. ¿A qué me refiero? Si yo sé que tú estás enojada, tú ya estás en el estado, en la emoción de enojo. Entonces yo estoy contigo, tengo dos formas, o te le echo más leña al fuego, o ayudo a entender la situación y trato de que tú te controles antes de que digas algo de que te vas a, pues que va a ser peor para la situación, para claro. ambas. Te vas, te fuiste, no puede ser, te estoy perdiendo. Se te fue la señal. ¿Ahí me ves? Sí. Te me fuiste por un segundo. Sí. Casi se me salta la piedra. Un segundo es. Me gusta que la gente se despierte cuando desaparecemos. Ok, fue intencional, completamente intencional. Pues es que nada, creo que decirle a una persona, cuando tú dices que cómo ayudo a alguien a que salga del enojo, ve, si yo me estoy enfrentando o tengo enfrente una persona que está enojada, decirle a esa persona que se siente enojada, ay, cálmese, eso creo que es ponerle el fósforo que le hacía falta, la chispa que le hacía falta para que explotara, ¿sí? Creo que cuando uno le dice a la gente, ay, pero cálmese, no es para tanto, ¡uf! Automáticamente la enciendes, ¿sí? ¿Qué sí puede pasar? ¿Qué sí puede pasar cuando yo estoy frente a una persona enojada? Pues una cosa es que decida seguirle el juego, ¿sí ves? Como palabrearme ahí, sobre todo cuando yo ya caí en cuenta que estamos en un momento difícil, sobre todo cuando hice la reflexión de que yo no soy mi ira, ¿sí? Yo no soy, esto es algo que es bien interesante, yo tengo que entender que yo no soy mi rabia, yo no soy mi ira, esto es un momento que está pasando y de mí depende cómo lo gestione, ¿sí? Entonces, sí. Cuando yo ya he hecho, en ese momento que estoy caliente, si alcanzo a caer en cuenta de que yo no soy mi ira, pues puedo tomar sencillamente la decisión de incluso decirle, venga, calmémonos un ratico y hablemos más tarde. No sé si recuerdas ese episodio cuando el rey de España le dijo a nuestro querido vecino Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Sí? E hizo algo sin precedentes, que abandonó el recinto por un rato. Yo imagino el hombre allá fue, se dio una vuelta, se echó agua en la cara y dijo, este man a mí no me saca porque no me saca. ¿Sí ves? O sea, tenía que estar completamente descolocado, ¿sí? Entonces, al final del día, si yo he caído en cuenta de que ya la situación se está poniendo difícil, de nada sirve primero confrontar al otro, ¿sí?
ni justificarte, porque es que cuando tú te justificas, lo que haces es que calientas al otro, o cuando lo confrontas peor, entonces se vuelve como cuando dos personas se estrellan. A mí me encanta a veces cuando uno ve en la calle que van dos tipos en el carro y ¡pum!, se pegaron. Y se bajan los dos y eso se dicen su mamá, su papá, su tía, su abuela. Lo que le pasó a Zidane es que yo hice no sé qué con su hermana o con su tía o con su prima, pero del carro nunca hablaron ni del golpe nunca hablaron. Claro, porque ese es el efecto, digamos, cautivador que tiene la ira. Entonces, básicamente lo que hace es que es como si inhabilitara tu neocórtex y entonces tu parte pensante queda anestesiada, ¿sí? Y lo que sale es, de hecho, Daniel Goleman lo llama, es un secuestro de la amígdala. La amígdala es en efecto del tamaño de nuestras amígdalas que las tenemos en el cerebro, y básicamente es como si sintieras el abrazo de un oso, ¿sí ves? Que como que se te va encima y no te deja pensar, no te deja respirar, no te deja nada, y lo que hace uno es atacar a la otra persona. Por eso una de las grandes recomendaciones es, cuando usted sienta que se está calentando, respire. El simplemente hecho de respirar hace que se reconecten o se junten nuevamente tus dos hemisferios y automáticamente conectas la parte emocional con la parte racional, ¿sí? Las conectas a través de la respiración. ¿Precisamente para qué? Pues para no investir al otro. Claro, porque la reacción, o sea, la reacción física ya uno cuando está no la puede controlar y tal vez la respiración es en ese momento lo único que te puede ayudar como a bajar, ¿no? A bajar todo el calor Claro. que lleva. Pero además me parece, escuchándote una bonita reflexión, invitar a todos que cuando vean a alguien emberracado, pues en vez de ponerse bravos, de pronto se pongan en el lugar del otro, que sean Sí, un poquito más considerados y decir, bueno, no sé, o sea, qué mal, porque es que obviamente cuando alguien te ataca, pues tú también, tu primera reacción es esa. Pero siento que si de algo nos debe servir todo esto que estamos viviendo es que volvamos a ser un poquito más humanos y no tan animales, ¿no? Y no claro. tan egoístas. Entonces, el humanizar un poquito la situación va a ayudar a que no se salga de control, pero además en la respuesta que le estás dando a esa persona la puede ayudar de un montón de maneras. Yo lo he aprendido con mi hija, ella está en una etapa donde obviamente se prende rapidísimo, ¿no? Y contesta horrible. Al principio yo le contestaba y le juzgaba, le criticaba. Ahora solo espero que se calma y voy y le doy un beso y le doy un abrazo y le digo en un ratito hablamos. Y ha cambiado totalmente su reacción. Cuando no, entonces eso terminaba en pelea, en castigo, la castigaba yo, el papá, hasta el perro la castigaba, ya no le lamía la cara. O sea, era una cosa, una cadena interminable. Todo el mundo Claro, terminaba enojado en la casa por claro. una reacción química que ella estaba sintiendo y que nosotros no estábamos percibiendo porque estamos del lado de la autoridad, del lado de, ¿sabes qué? O sea, aquí las cosas se hacen aquí y ya, y como que tiende uno a pasar por encima de Como otros. dijo Andrés López, mientras usted viva bajo estas cuatro paredes, aquí se hace lo que yo diga y punto, y pues no es tan así, fíjate. No es Claro, tan fíjate así. que no es tan así. Mira ay, qué bonito, dice Mafe, que ese oso a ella la ataca muy seguido. Y dice Vivian que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, bueno, ¿y qué hago yo cuando el que se calienta es el otro? ¿Sí ves? Entonces, es un poco lo que te pasa con la nena. Los niños sí que definitivamente son unos grandes maestros y sí que vienen al mundo para enseñarle a uno un montón de cosas. Acá, pues, tu hija y la mía, la diferencia son 15 días, están en esa etapa de precisamente esa montaña rusa emocional, ¿sí? Que Sí. un día están felices, el otro están gruñonas de tiempo completo, otro día están tristes, bueno, en fin. Ujú. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, a ver, si bien es cierto que digamos un estado de ira momentáneo por alguna situación que me desencaja, es muy difícil gestionarlo inmediatamente, es difícil gestionarlo porque pues es algo que sencillamente me embistió, no lo esperaba, como el señor que me cerró, o como lo que le pasó al Papa, que él estaba muy divino ahí, de pronto él se dio la vuelta y alguien lo jaló, él no se esperaba eso, entonces claramente lo sacó y él reaccionó, punto, ¿sí? ¿Qué es lo Ujú. importante de esa reacción? Pues hombre, digamos que la comprensión, mira que tú decías algo ahí bien interesante y es, cuando yo comprendo qué estoy haciendo, es finalmente cambiando el discurso mental. Venga, esta persona sencillamente no lo hizo con el ánimo ni de hacerme caer, ni de fastidiarme, estoy pensando, no sé, Sí. se me ocurre lo que pensaría el Papa en ese momento si yo fuese el Papa. Seguramente no lo hizo con la intención de tumbarme, no me quería dejar un morado en el brazo, ella sencillamente quería que yo no me fuera sin saludarla, pero pues yo me di la vuelta y no me fijé. ¿Sí ves? No me Ujú. estoy, no me estoy no estoy, ni siquiera se trata de justificar la situación, sino de entenderla. Yo lo que creo es que al final del día todos tenemos diferentes problemas en la cabeza y dolores en el corazón y estamos afrontando el día de una manera diferente. Entonces puede que tú llegues con un nivel de energía en el que la vida fluye, en que todo es happy flower, en que las cosas van bien, pero de repente llegas
y como dijo Dani ahorita, que eso con el jefe también pasa, y entonces llega uno a saludar al jefe y el señor lo recibe a uno, como mejor dicho, con el tigre ahí alborotado, y uno dice, pues, ¿qué le pasó? Durmió desarropado, ¿sí? Y pues claramente él está teniendo otra situación. Claro, eso no quiere decir que yo me deje vestir, no, para nada, pero sí que puedo tomar acción. Me estoy dando cuenta que es un tema en el que pues, ni siquiera, yo no tengo velas en ese entierro, ni siquiera es un tema que depende de mí, pues sí que puedo tomar varias acciones. Una, puedo tomar distancia. Dos, puedo de alguna manera hacer que el otro se mueva. Es que fíjate que no hay nada mejor para cuando uno está en un estado de ira que moverse. Moverse me refiero a, venga, si quieren nos vemos más tarde, démonos una vuelta, porque es que creo que el tema se está saliendo del punto en el que debería estar, o me estoy sintiendo agredida, no es tú me estás agrediendo, no me estoy sintiendo agredida con lo que estás diciendo, estoy seguro de que no es lo que quieres decir, démonos una vuelta, ¿sí? ¿Sí ves? Si quieres démonos una vuelta, sal, te das un paseo, hablamos más tarde, ¿sí? Sí, también ponerse en el zapato del otro. Por ejemplo, yo a veces le digo, cuando María me dice, es que no me gustó que me hicieras esta, yo le digo, discúlpame, es que yo no sabía que te estabas sintiendo así. O sea, yo no te estoy dando la razón ni diciéndole, ay, tú tienes la razón y yo me disculpo. Le estoy diciendo, yo no sabía que tú te sentías así. No necesariamente eso es darle la razón, porque todo el mundo a veces piensa que si uno se disculpa o dice lo siento, lo lamento, es porque ya, él ganó y uno tiene la culpa. No, a veces decir no sabía que te sentías así es reconocer su sentimiento. Y luego cuando pase le diré, oiga, no, o sea, déjelo tostado para otro día porque es que aquí las cosas son así. Pero creo que el humanizar la situación es ayudar que cuando el otro se emberraca, yo ponga en esos zapatos y diga, ok, y no que yo también termine enojada. Eso me parece más fácil de manejar, o sea, cómo enfrento yo el enojo a mi alrededor que cuando yo me emberraco, porque es que cuando me emberraco ya yo voy ahí, ya no hay vuelta atrás. Claro, O sea, ahí, eso que estás mencionando tú, fíjate que al final del día se trata de compasión, o sea, cómo entiendo el otro y cómo entiendo que esta situación de ira que él tiene no es él, ¿sí? Está desencajada en este momento y no es él. Me hiciste pensar en algo y, por ejemplo, con los niños a uno sí que le pasa, entonces, ¡ay! ¿Usted cómo es de grosera? ¿Usted cómo es de...? No, no, ella no es grosera. O sea, qué actitud tan grosera la que está teniendo en este momento de esta situación puntual, pero en general no es una persona grosera, ¿sí ves? Es ante esta situación que está teniendo una actitud grosera. Entonces ahí sí que es importante, no solamente con los niños, sino con cualquier persona, hablar de la actitud más no de la persona. Es diferente cuando yo te digo, es que tú eres una atrevida, ¿sí ves? Que cuando te digo, oye, de verdad que en esta, la actitud que está teniendo es un poco atrevida en este momento. ¿Sí ves? Te estoy hablando, te estoy alejando de la situación y estoy hablando de la situación puntual, ¿sí? Y de tu actitud frente a las situaciones. Una situación en la que te estás, digamos, el comportamiento está siendo un poco atrevido, pero no estoy diciendo en ningún momento que tú eres una atrevida. ¿Sí? Pues cuando le dicen, no, no, es que usted es un desordenado, soy un desordenado, no, en este momento he sido desordenada, pero yo no soy desordenada, ¿sí? Entonces, por eso te decía, ahí es donde un poco aplica lo que te decía, que eso de honestidad sin prudencia, entonces tengo que aprender a qué me estoy dirigiendo y entonces tengo que atacar precisamente qué, el problema. Sí que vale la pena moverse, es que hay que moverse, de hecho, uno hace el ejercicio de cuando una persona está como saliéndose de casillas, uno la obliga o la distrae mirando hacia otro lado y automáticamente el hecho de moverse hace que cambia el foco del enojo y de lo que se está contando a cualquier otra cosa y se despistó y automáticamente baja la emoción. Fíjate que de hecho se dice, y por eso se recomienda respirar, moverse, bueno, hacer diferentes cosas, que para que una emoción, cuando ya uno está sintiéndose presa de ese secuestro emocional, ¿sí? O de ese abrazo de oso, como decía Mafe, que el oso sí que la abraza muy seguido, entonces cuando uno siente que eso está pasando, sí, pues va... ella es en el enojo. Deberíamos haberlo invitado porque es que da cátedra. Invitemos, pues aquí tienes un par de ejemplares de furia, ¿no? Porque, a ver, déjame decirte, yo no he sido precisamente esa perita en dulce, pero sí que al final el hecho de darle espacio a la emoción hace que se baje, ¿sí ves? Entonces se considera, se dice que se requieren mínimo de 6 segundos, ¿para qué? Sin actuar para que la emoción baje, ¿sí? Porque es que me pasó y automáticamente en visto, ¿sí ves? Mientras que si dejo pasar por lo menos 6 segundos en los que respiro o me muevo o cambio el foco, pues automáticamente mi emoción baja y me da el chance de pensar en que, pues sencillamente es que a mí hay muchas cosas que se me ocurren, de hecho, incluso como me las he trabajado tanto y me las he mentalizado tanto, hoy en día me pasa, y me pasa como que, bueno, ¿será que al cabo de un año sí vale la pena que me emberraque de la forma en la que me emberraque?
¿sí? O sea, ¿sí habrá valido la pena? No, en serio, ¿sí? ¿O será que sí vale la pena que me gaste toda esta energía en esta que puede ser una piedra chiquita para algo más grande que me venga más tarde? ¿Sí? Tú ahorita hablabas de los 86.000 segundos. Entonces, sí vale la pena que bote toda mi energía en estos 10 segundos que estoy furiosa, histérica, sin saber lo que viene más adelante, que de pronto sí requieran de mí esa energía. ¿Sí? Entonces, el hecho de uno cuestionarse, oiga, ella sí me quería tumbar, ella sí me quería agredir, ¿sí? Ella sí quería, claro, evidentemente a veces cuando te cuestionas, llegas también al punto de que hay personas, que estoy segura que te ha pasado completamente, ¿sí? Que hay personas que por más que uno se cuestiona, dice, oiga, sí, esto sí fue intencionado, pero ya tomas otra acción y dices, ¿sabe qué? Te saco, o sea, hago higiene mental, hago higiene emocional y saco eso que no me sirve de la vida, ¿sí? Ahí es cuando uno empieza a revisar su entorno y a hacer limpieza. Pero el hecho de preguntarse, digamos, en ese momento sí que le sirve a uno. O sobre todo cuando uno se nota que no necesariamente se refiere a esos arrancones de ira, sino que uno empieza a notarse que uno sí tiene de verdad subidones de ira, varios en el día, ¿sí? Porque es que, digamos que uno puede pasar muchos días sin que lo descoloquen a uno, pero sí que, y te lo digo por experiencia personal, que cuando yo vivía presa de mi ira, pues es que en el día podía ponerme brava, yo no tengo ni idea cuántas veces y por bobadas, ¿sí? Entonces, ¿qué me sirvió mucho para trabajarme el tema? Preguntarme, oiga, ¿vale la pena? ¿De verdad que sí es un tema de que tenga que ponerme brava por eso? ¿De verdad que sí vale la pena? Y sobre todo pensar en las heridas emocionales, no solamente que me dejo a mí, sino que le dejo al otro. Mira que por ahí hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es el del niño este que tenía muchos momentos de rabia y entonces su papá le dijo, oiga, ahora por cada vez que usted se enfade va a coger un clavo, le dio una cajita de clavos con un martillo y le dijo a clavar un clavo detrás de la puerta cada vez que usted se enfada. Y entonces eso al niño el primer día clavó como No la 37 clavos. No, total, como 37 clavos y fueron pasando los días y entonces como caí en cuenta que esto el clavo más tenía que martillar y todo, pues entonces venga, empiezo a controlar mi enojo, entonces ya no eran 37, ya eran 20, ya eran 10, ya eran 5, hasta que llegó el día en que no volvió a salir, no se le salió la piedra, y entonces fue y le dijo al papá, mira, hoy se acabó el día y no tuve que clavar ni un solo clavo. Entonces, ¿qué hizo el papá? Le dijo, bueno, ahora, cada día, por cada día que te sientas así en esa paz y en esa tranquilidad de que definitivamente no te saliste de casillas, entonces, ¿qué vas a hacer? Por cada día que pasa así, quitas un clavo de la puerta. Y el peladito arrancó, pin, 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 así fue cada día, quitando su clavo, controlando su ira, controlando su mal genio, hasta que llegó el momento en que fue y le contó al papá y le dijo, mira papá, ya quité todos los clavos de la puerta. Entonces le dijo el papá, excelente, ¿ahora qué vas a hacer? Coge el dedo y le pasas así a la puerta en donde estaba cada clavo. Entonces le dijo, ves, eso es lo que pasa, ¿sí? En el momento de ira, con la actitud que tenemos, lo que hacemos es que agredimos a alguien. Y al final del día, por más que saquemos el clavo, ahí deja la huella. Entonces, la rabia mal gestionada sí que deja heridas emocionales, no solo en el otro, sino también en mí. Porque es que en mí, ¿qué pasa? Me invaden la culpa, la vergüenza, la el pena, además porque ni siquiera nos enseñaron a ofrecer excusas. A ti cuando, yo la verdad no lo recuerdo, amo a mis papás, pero no recuerdo realmente nunca que me han dicho, lo siento, me equivoqué, no, o tranquilo, que eso a los papás también nos pasa. Nunca. ¿Sí nunca. ves? Y uno sí que con los hijos de uno sí que lo ha aprendido a decirle, oiga, tranquila, igual harto, no debió ser, ¿qué debería suceder? A la próxima trata de, pero ofrezco que a los papás también nos pasa. ¿Mm? Entonces, qué difícil que es reconocer, y eso creo que nunca nos lo enseñaron. Sí, Ay, por ahí decía, saludan desde Cúcuta. buenas tardes, Belkis. Magolita decía, ¿cómo hacer para no enojarse? Yo le quiero contar un poquito lo que a mí me ha servido, por ejemplo, porque es que a veces te levantas y ni siquiera es que estés enojado, pero de pronto estás triste. Y si estás triste, tienes una reacción de enojo frente a cualquier situación. Entonces, por ejemplo, que decidí hacer ejercicio, que no era muy buena, pero ahorita estoy más juiciosa en la mañana, porque siento que el respirar, el tomar aire temprano, el caminar, despejarme, me da como un mejor actuar en el día. Pero también cómo he logrado como bajar mi emoción, siento que estoy poniendo límites que antes no colocaba, ¿sí? O sea, antes siento que era más reactiva y ahorita como que digo, ok, o sea, listo, porque estoy enojada por esto, pero en medio de todo es mi consecuencia, así que he aprendido a manejarlo y también del otro lado he sido más humana para ver el enojo de los que están a mi alrededor y no responder de la misma manera. Pero supongo yo, se sirven estas terapias de haga un papelito,
de ponga un corazón, de Totalmente. ponga algo que la alegre. Por ejemplo, el oso panda se puede ver en mi caso, yo lo vi como el animal divino, es uno de mis animales favoritos y todo, pero para alguien muy enojado, pues le recuerda que todo el tiempo hace el oso porque es reactivo y luego dice, uy, qué oso, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo por lo general tiendo a disculparme y eso me hace sentir muy bien, pero pues la idea no es Claro, tampoco que porque te vuelves responsable, ¿sí ves? sí, Entonces un como que poco digo, lo que listo, no, la embarré ya, pero me claro, disculpo porque si no me disculpo, eso me queda un susto en el claro, estómago, porque lo que tú dices, al fin y al cabo, esto es una emoción, la ira es una emoción, y te estás enamorado y sientes cosquillas en el estómago y te brilla la cara, pero estás enojado y de verdad, o sea, te da acidez, está toda esta parte química del cuerpo que te puede tal enfermar, pero más tal esa cual. Te da sensación en el gastritis, estómago todo. es horrible. Entonces, para Claro. mí el mejor consejo es discúlpese. O sea, si ya metió la pata, ya discúlpese. Sí, mira, ahí hay algo bien interesante, y tú lo acabas de decir, si ya la embarré, o sea, si ya me salí de los papeles, si ya me desencasillé, primero, yo no tengo por qué controlar el enojo, porque pues es un tema que yo no puedo controlar. Vuelvo y juega, esto es una descarga química en mi cerebro, punto, no lo puedo controlar. Lo que sí puedo es gestionarlo. Entonces, ¿de qué manera lo puedo gestionar? Si definitivamente ya la embarré, ya dije, ya insulté, ya tiré el florero, ya me rompí las vestiduras, pues no me queda de otra sino reflexionar, entender que yo no soy mi ira, ¿sí? Hacer algo para que se me baje, es decir, meterle actividad física para que se me baje, o me doy un paseo, o cambio mi foco, entonces pongo música más suave, o me pongo a colorear, cualquier cosa que me haga cambiar el foco. Cuando ya entiendo que yo no soy mi ira, que evidentemente empiezo a meterle reflexión, ¿sí? Entonces primero me doy cuenta de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Después de darme cuenta, primero me observo, después me doy cuenta, cuando me doy cuenta, reflexiono acerca de qué fue lo que sucedió y trato de ponerme en el papel de la otra persona. Venga, ¿qué quería él al final del día? ¿Si era agredirme, si era decirme todo lo que me dijo, o sencillamente los dos perdimos los papeles y se nos fue la olla, y sí, como digo yo. Y lo Sí, último, pues hombre, ofrece excusas, lo que tú dices, es que es un tema que no lo hago por otro, lo hago por mí. Al final del día, cuando yo ofrezco excusas, pues me siento mejor, ¿sí? Me siento mejor porque, pues, eso es asumir la responsabilidad de la situación, ¿sí ves? No estoy en el, es que usted me dijo, es que usted me voló la piedra, es que usted hizo que se me saltara, es que usted, no, 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 es que cuando a mí se me salta la piedra por algo que algo hace, hacia mí, básicamente lo que estoy haciendo es renunciando a mi libertad de manejar mi actitud. Y acuérdate que la actitud, como lo dijo Víctor Frank, es lo único, es la única libertad que nunca nos van a poder arrebatar. ¿Sí? Yo elijo, yo no puedo elegir lo que está sucediendo afuera, yo no puedo elegir lo que me dice el otro, yo no puedo tomar la responsabilidad de lo que el otro está haciendo, pero sí que me puedo hacer responsable de la manera en la que yo reacciono. Entonces, precisamente se trata de eso, dejar de reaccionar como un animal y empezar a responder de manera consciente. Ahora, cuando uno sabe, como en el caso mío, que evidentemente uno sí padece de un enfado sistémico diario, como me sucedía a mí, hay medicamento para eso, ¿no? pero total, entonces, tú sabes que yo y las pastillas y yo no somos muy amigas, a menos de que sea estrictamente necesario, pero sí que fíjate que me trabajé muchas cosas a nivel personal que sí que me sirvieron. Entonces, el hecho de, bueno, meditar es el nombre genérico, pero yo sí que puedo buscar esos momentos conmigo, esos momentos en los que bajo La bajo adrenalina, la emoción. la adrenalina, la emoción y todo esto que tengo en la cabeza, porque, a ver, tal vez lo explicaba en algún momento y es, nuestra mente por lo general está en pasado o en futuro. ¿Sí ves? Difícilmente estamos en el presente. Entonces yo siempre estoy pensando y justificándome y mortificándome por lo que ya pasó, o estoy sencillamente llenándome de futuro, llenándome de ansiedad, porque es que, y si sucede tal cosa, y si pasa la otra, y entonces mi mente está aquí y allá, pero nunca está en el presente. Entonces, ¿qué me funciona a mí? Yo acudí, digamos, al tema de meditación para bajarle un poco al tema, a calmar mi mente y ponerla en presente. De pronto hay Okay. personas que no meditan, pero sí que hay ejercicios que uno puede hacer. De hecho, yo en estos días te lo comentaba, algo que uno puede Sí. hacer y es para darme como momentos de presente en el día. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy momentos de presente? Pongo mi alarma 4 veces al día en diferentes momentos y entonces cuando suena la alarma, ¿qué hago? Me conecto con el presente. ¿Cómo? 5 cosas que estoy viendo en este momento. Estoy viendo el computador, estoy viendo la luz que tengo aquí enfrente, estoy viendo el cuadro, estoy viendo mi teléfono, te estoy viendo a ti. ¿Sí ves? 5 cosas que estoy escuchando, ¿no? Pues te estoy escuchando a ti, estoy escuchando a mi marido que está en la teleconferencia, la nena está en la sala. 5 cosas que estoy sintiendo. Bueno, aquí donde estoy, siento un poquito de calor, tengo la ventana cerrada porque es que están martillando.
siento la silla, cuando, ¿eso qué me hace? Conectarme automáticamente con el presente. Ahí lo que estoy haciendo es entrenar mi mente, ¿sí? Porque es que fíjate que el enojo va de eso que nos hablamos, si nos hablamos es porque, y entonces el tipo me hubiera matado, y si me hubiera matado, es que nunca me mató. Y si me hubiese dejado, qué sé yo, inválida porque me cerró, y si, eso nunca pasó, entonces ahí tengo un futuro, lo que estoy haciendo es volviéndolo al presente. Esto es un tema de entrenar, ¿sí ves? Otra cosa es cuando definitivamente me hago responsable y entiendo que yo no soy la ira, entonces sí que la puedo gestionar. Y sí que la puedo gestionar, ¿de qué manera? Pues lo puedo gestionar haciéndole, aparte de repente de meditar cuando tenemos cuando sabemos que somos presos de la ira frecuentemente, sí que puedo ejercitarme, el ejercicio es súper, súper sano, automáticamente, fíjate que muchas veces cuando uno tiene rabia, aparte de enfrentarse, uno le dan ganas de correr, pues es que no es loco, el cuerpo es sabio. Entonces, de alguna manera, muévete, y no está de más, no se trata de que dejes al otro con la palabra en la boca y salgas corriendo. Cuando esté emberracado, salga corriendo, no, tampoco. Sí, no, no, pues no, pero sí, de verdad que me estoy calentando y esto va a terminar mal. Entonces, si quieres, hablamos más tardecito, ¿sí? Entonces, me estoy calentando, dame un ratico y ahorita retomamos, ¿sí? Eso sí que es bien productivo. Otra cosa que puedo hacer, aprender a ofrecer excusas. Si la embarré, ofrezca excusas. Eso no nos pone en posición de debilidad. ¿Sí? Eso nos pone precisamente en una posición privilegiada, claro, hoy estoy enredada, en una posición privilegiada, el hecho de poderle ofrecer excusas a mi esposo, a mi hija, si la embarré, al jefe, si fue que me descoloqué, y hablar de la situación. Fíjate que cuando uno ofrece excusas, pues al final del día el otro, ¿qué hace? Uno como que el otro está esperando que uno llegue a continuar con la pelea, ¿sí? Y cuando se da cuenta que uno no continúa, lo pone a él en un estado reflexivo. Entonces yo sí que puedo manejar el tema, ¿sí ves? Entonces estos son pautas que yo puedo, digamos, aplicar en el día a día. Uno, tómese un café con usted, por lo menos 4 veces al día, y en ese café se da su shot de presente, ¿sí? De presente como es, venga, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? O sea, conectarme con mi presente. Eso me ayuda a entrenar la mente. 2, haga ejercicio. Mira que yo estoy segura que todos hoy hicimos pequeñas rutinas que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo, ¿sí? Seguramente desayunamos y almorzamos de manera saludable, nos bañamos, nos lavamos los dientes, nos lavamos las manos para evitar el bicho, pero ¿y qué hicimos para cuidar nuestra mente? ¿Qué hicimos para cuidar nuestra mente? Entonces, evidentemente todos estos ejercicios, pequeños ejercicios practicados a diario, lo que me están haciendo a mí es tomar control de mi mente. ¿Mm? Aquí nos está escribiendo Yubel y mira que dice, la meditación ayuda a manejar la respiración, a encontrarnos con nuestros sentimientos y con el yo real. Claro que nos conecta, claro que nos conecta. O sea, cuando usted se salga de sí, respire para que vuelva en sí. Sí, sí, tal cual. Y mira lo que dice Belkis, me encanta, para pelear se necesitan dos, ¿sí? Entonces, claro, lo mejor es el diálogo. Ahora, si yo sé que el otro no está en modo diálogo, dele su tiempito para que se le baje. ¿Sí? Para No, que y de vez en cuando también en verdad que se recuerda que de lo que hace claro, ejercicio, porque te estoy pues de poniendo vez en cuando también soltar claro, libera y tal ya. cual, Quiere tal decir cual. que sea el ejemplo, ¿no? No quiere decir ahorita todo el mundo en verdad que se, pero siento que también sacar te ayuda a liberar un montón de cosas. Yo quisiera hacer una reflexión de algo que vi que me gustó mucho, que dice así, dice, los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. No permitas que lo que sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. Creo que eso es clave. ¿Para qué? O sea, no te dejes afectar tanto tampoco, que si de verdad en algún momento explotas y te emberracas, que sea por algo que valga la pena. Pero como tú decías, ese enojo diario, esa explosión tonta, el que me enoje que la tilde no fue donde quería, el que me enoje que no me contesten a tiempo, el que me enoje, o sea, todas esas pequeñeces, siento que sí vale mucho la pena trabajar, no solo por mi bien y por mi salud, obviamente, sino por también darle una mejor energía al entorno en el que estoy. Y bueno, y también trabajar el ser un poquito más compasivos y humanos y ponernos en los zapatos del otro, y más ahora en esta pandemia que todos estamos tan sensibles y como sí, o Más, sea, ya más muchos al flexibles, borde de tenemos colapsar. más tiempo compartiendo con otros, de verdad que esto sí nos pone en una situación de pronto un poquito más vulnerables, pero sí que me interesa eso que dijiste, y mira, si yo también para terminar de repente, ¿qué les diría? Hombre, no peleemos con la ira, ¿sí? O sea, yo creo que no, la ira tiene que afectarla, casi que tiene que abrazarla, casi que tiene que hablar con la ira, o sea, pregúntele a su rabia, venga, ¿cuánto tiempo más va a estar brava? Sí, un poco así, ¿sí? Entonces,
casi que lo que sugiero que debe hacer uno con la ira es no pelearse con la rabia, ¿sí? Entender que esto es algo que nos pasa a todos, ¿m? Más bien aceptarla, entenderla, comprender cuáles son esos botones que me detonan, cuáles son esas cosas que hacen que se me salte la piedra, ¿sí? Porque digamos que esto también lo hablo a nivel personal, ya después de haberme gestionado tanto el tiempo de la rabia, hoy sí que puedo decir qué cosas puntualmente me descolocan, ¿sí? Y entonces también uno aprender a reconocer su cuerpo, porque es que ya uno siente como, ya empiezo a sentir que se me va calentando la cabeza y como que ya me la empiezo a sentir caliente y empiezo a respirar, ¿sí ves? Entonces, en lugar de voltearme a responder, lo que hago es, venga, me respiro y me embolato en alguna cosa y ya. Mientras tanto, ahí tengo la cabeza y empiezo a trabajar, a preguntarme, venga, ¿realmente sí es como lo estoy viendo o esto es una suposición mía? ¿Sí ves? Porque no cae en esas distorsiones. Es que siempre es así Sí, conmigo, es que toda la vida ha sido igual, es que... Entonces me empiezo a preguntar. es el Y en la colmo. Tal cual. Y en la medida en que ya empiezo como a cuestionarme mi pensamiento, pues eso automáticamente me pone ¿qué? Me pone el foco en otro lugar y lo que hace es que sencillamente se me baje la emoción y que me permita con total tranquilidad decirle al otro, ven, ¿segura o te estás equivocando? O cálmate un segundito porque sí creo que te estás pasando con lo que estás diciendo, creo que no estás hablando desde donde tienes que hablar. En este momento estás hablando desde tu rabia y no desde donde son las cosas. Y entonces me ayuda un poco a manejar mejor la situación. Y lo mejor que me ha pasado es que siento que ya difícilmente me pasan esos días en los que uno se levantaba completamente arrancado y uno decía, pero es que tengo, o sea, porque estoy brava, si es que me acabo de despertar. Fíjate que me pasa de Arrecha la joda. tal cual. Fíjate que de hecho me pasa que hay algo que hago y ya lo hago, lo he hecho tantas veces, tantos años llevo haciendo lo que ya es instintivo. Ahí metidita entre mis cobijas, sin abrir el ojo, casi que lo que hago es elaborar mi día, creo mi día, ¿sí ves? Entonces, como que digo, oiga, ¿cómo quiero mi día? Hoy voy a estar feliz, hoy voy a estar tranquila, hoy la voy a coger suave, hoy que tengo, no sé, la ventana me la voy a gozar, ¿sí? Entonces, construyo mi día antes de abrir los ojos. Y eso sí que lo pone a uno en una actitud mental diferente, ¿sí? Y mucho más positiva para Sí, afrontar el día. Entonces yo creo que gestionar la mente es bien interesante y los invito a eso, a que así como tenemos hábitos saludables con nuestro cuerpo, también tengamos hábitos saludables para entrenar nuestra mente. Vale la pena que empecemos. sí, sí, y pues sí, tienes toda la razón, saber controlar para que no nos pase factura a nivel físico. Así que no olviden la mente, de mente digo yo, no olviden la mente que sobre todo en estos momentos siento que es lo que más dejamos de lado, ¿no? Y tal vez lo que más afectado indirectamente llega a estar por todas las emociones que estamos viviendo, las noticias y demás. Pero bueno, Lili. Llegamos al final, me encantó el tema. No sé si ya teníamos tema para el siguiente, ni lo hablamos. No sé si haya un tema definido o es Sí. sorpresa. Bueno, no, yo creo que va a ser sorpresa porque tenemos ahí un par de cosas en mente. Igual quiero invitarlos a varias cosas. Uno, que en este momento de repente nos cuenten con qué se quedan de esta conversación. Que de todo esto que hemos hablado se lo llevan y dicen, hey, esto me interesa. Lo hemos dicho muchas veces, lo que hablamos aquí no es religión, no es un dogma, no es algo que tenga que ser así en nuestra posición, pero sí que vale la pena que eso que te interesa te lo lleves y lo que no lo dejes pasar. Entonces, chévere que nos cuentes qué te llevas el día de hoy. ¿Mm? Los invito a que nos escriban por aquí mismo con qué de todo lo que hablamos se quedan. Vamos a darles un momentico para que escriban. Dice, no, aquí se seguían era quejando. Acá dice, hay que ser muy dócil. Algunas personas desayunan alacranes. Sí O pasa. no, no hay que sonreír y salir a desayunar con los amigos y ser felices. Ah, Es no, dice, súper hay que sonreír. interesante. Sí, lo leí Claro, en es negativo, pero interesante. Hay que rodearse de un buen entorno. Uno también tiene que muy entender básico. que hay entornos que Básico. lo De detonan a verdad, uno. es increíble cómo un buen amigo te puede cambiar o te Claro, puede empeorar tu realidad. Sí, claro, o sea, puede llegar alguien que con una palabra ya te subió, te cambió el ánimo, te subió la autoestima y otros que con una sola palabra te derrumban y tú como que dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si te quiero? ¿No es la idea que nos queremos juntos? O sea, y bueno, también hay que aprender a manejar con qué me quedo y qué libero que libero. y que no, y que a que le hago oídos sordos y ya. Tal cual, mira lo que dice Marcela, muy interesante el manejo del genio, ya que es un sentimiento que nos acompaña muy seguido, tal cual. Entonces sí que debemos aprender a entrenar nuestra mente y a ese tal vez es
la invitación del día de hoy. Ese sí que es el principal reto para este siglo XXI, que de alguna manera aprendamos a gestionar nuestra mente. ¿Por qué? Porque fíjate que si hablamos del episodio del enfado, que es de lo que estamos tratando hoy, sin querer, por lo general, siempre resultamos hiriendo a las personas que más queremos, resultamos teniendo situaciones bastante incómodas de las que después resultamos arrepintiéndonos. Entonces, con gente que queremos, en el trabajo, en nuestra oficina, pasa que muchas veces por andar representando el personaje que estamos representando, si ves que es completamente diferente a lo que yo soy, entonces asumo que tengo que ser ese personaje y tengo que ir con el cuchillo en la boca. Tengo que ser perfecta, tengo que ir con el cuchillo en la boca y no hay tal. Mira que Dani aquí nos comparte algo bonito, dice, hay gente que le quiere sacar la rabia a uno para desequilibrarlo y que no logres exponer tus puntos y cometas un error. Hay que tener mucho autocontrol, tal cual. Estos son del autoconocimiento, esto es uno de los autos del autoconocimiento y es el autocontrol. Sandra Leal, tan bonita que nos acompaña, dice, aprender a manejar el enfado, por lo menos respirar un poco, porque como dice Liliana, uno patina mucho el enojo, es cierto. Yueli nos dice acá, reconocernos ante este sentimiento y respirar para reconocer la realidad de las situaciones y en llegado caso de caer en la ira y herir, aprender a disculparnos no significa ser débiles sino humanos. Muy bonito. De verdad, muchas gracias y los quiero invitar a todos a que realmente empecemos a entrenar nuestra mente. Sí. ¿Vale? Yo ya empecé hace rato, me he ido, ya he superado varias cosas y al principio pensaba que todo esto era, no sé si muchos se identifican conmigo, era como carreta, ¿me entiendes? Mira, y honestamente siento que ahora la valoro mucho porque digo, wow, o sí, algo que de pronto años atrás lo veía muy superficial, ahora me toca todos los días mis fibras, ¿me entiendes? O sea, cada día aprendo algo nuevo, supero algo, cambio. Y sobre todo eso, muchas veces queremos ser perfectas, que nadie se moleste y tener a todo el mundo contento y todo, y dejas de lado tú cómo te sientes, lo que haces, cómo actúas. Y nos dejamos de lado, tal cual. No nos podemos dejar de lado. La mejor manera de ser bueno para los demás es sacando conectando con lo que tú de eres. uno mismo. Sí, claro. Así que yo sí estoy trabajando en mi mejor versión. Vamos a ver. Los que me conocen sí verán cambios en mí y sí los invito a que todos también lo hagan y trabajen y aunque no es fácil, tampoco es tan difícil. Siento que es una... Mira, aquí Gracias, nos dice... Lili. No, mira, para despedirnos quiero leer 3 comentarios que no los quiero dejar allí. Dice Mafe que se lleva respirar, tomarse al menos 6 segundos para relajar un poco el enfado. ¿Sí? Welby por aquí nos dice, me llevo que antes de reaccionar tomes un tiempo para pensar y ver de lejos la situación, hacerle saber que yo no sabía lo que estaba sintiendo y no engancharse. Yueli aquí nos dice, muchas gracias por este momento, me sacaron de la rutina y reflexionar en algo tan cotidiano. Dios las bendiga. Muchas gracias, Yueli, muchas gracias a todos. Me alegra que te hayamos sacado de la rutina y no que te hayamos sacado la piedra. Pero bueno, de verdad, muchas gracias a todos, tal cual, muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invito a que seamos pioneros y entrenemos nuestra mente, ¿vale? Yur, a ti gracias. No, a ti por tu generosidad y contarnos cómo manejar esto del lado profesional y no del lado emocional. Muchas gracias también y gracias a todos los que, bueno, se conectaron y se siguen conectando con nosotros. Nos vemos el siguiente jueves a las 4 de la tarde en nuestras páginas de Facebook, Límbico y Juglayer 8. Recuerden también que nos pueden escribir, dejar sus mensajes y dejar sus recomendaciones por si quieren que toquemos algún tema en particular. Claro que sí. Nos vemos entonces. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la ventana. Un abrazo. Chao, chao.